A veces una vida se quiebra en silencio, sin gritos ni portazos, solo con un correo de recursos humanos y una sonrisa que ya no reconoces. Tenía 32 años cuando entendí que confiar en la persona equivocada puede costarte el trabajo, la reputación y la paz mental al mismo tiempo. Me llamo Hugo Navarro, y durante 4 años trabajé en una empresa financiera de Barcelona donde empecé como analista y terminé dirigiendo mi propio equipo como gerente senior. Era un empleo exigente, sí, pero también estable, bien pagado y, contra todo pronóstico, me gustaba. Me gustaba llegar temprano, preparar cafés, revisar modelos, presentar resultados y sentir que cada trimestre avanzaba un poco más. Entonces apareció Nerea Vidal. La conocí en el piso de un amigo durante una mudanza, entre cajas, risas y una conversación absurda sobre hojas de cálculo que, para cualquiera, habría sido un somnífero. Para nosotros fue química pura. Ella también trabajaba en finanzas, aunque en una startup del centro que ya mostraba grietas. Nos entendimos rápido, demasiado rápido quizá. En pocos meses se mudó conmigo. Compartíamos horarios, fines de semana, cenas con mis padres y escapadas con amigos. Todo encajaba. Yo pensé que, por fin, había acertado. Hasta que su empresa quebró. Un viernes, una videollamada corta, fría, y Nerea se quedó sin trabajo. Al principio luchó con dignidad, currículos, entrevistas, rechazo tras rechazo. Luego llegaron las noches en vela, las mañanas largas, el silencio. Verla apagarse me dolía. Cuando en mi empresa se abrió una vacante junior de analista financiero, dudé. Mezclar trabajo y pareja no suele acabar bien, lo sabía. Aún así, conocía su talento. Hablé con Sara Puyol, una amiga de recursos humanos, y la recomendé por méritos profesionales. 2 semanas después, Nerea entró. Al inicio, todo fue correcto. Viajábamos juntos, comíamos algún día, y en la oficina ella era impecable. Profesional, discreta, incluso más estricta consigo misma. Pero a los 2 meses algo cambió. Se quedaba hasta tarde casi cada noche, decía que quería impresionar a Marc Soler, el director financiero. Empezó a aparecer en reuniones de alto nivel, algo raro para un perfil junior. Hacía preguntas sobre proyectos que no le correspondían. Al principio lo vi como ambición. Luego, como inquietud. Llegaba a casa eufórica, mencionando estrategias futuras aún no anunciadas, nombres de directivos con una familiaridad extraña. A veces usaba mi portátil por error, otras bloqueaba el móvil en cuanto entraba en la habitación. Mis preguntas recibían respuestas vagas o excesivamente ensayadas. La incomodidad creció. El lunes pasado me llamaron a recursos humanos. Entré en la sala y el aire pesaba. El responsable evitó mi mirada, Marc Soler estaba serio. Me informaron de una denuncia formal, abuso de poder, presión para iniciar una relación, ambiente laboral hostil. Me reí, por puro shock. Yo había sido escrupuloso con los límites. Me apartaron temporalmente de mis proyectos y me asignaron trabajo remoto. 4 años de reputación, en pausa. Volví a casa intentando entender quién podía odiarme tanto. Pensé en Óscar Cano, resentido por un ascenso, o en alguna reunión tensa del pasado. Nada encajaba. Al llegar, Nerea entró radiante, hablando de una sesión estratégica cerrada con el director financiero. Yo asentía, pero las piezas empezaron a unirse. Comenté, seco, que mi día había sido raro. Ella respondió con una frase extraña, insinuando que alguien decía que yo era demasiado cercano con otras mujeres. El silencio se volvió denso. Cuando pregunté cómo alguien podía ascender tan rápido sin saber qué puertas tocar, se tensó. «Me estás acusando de apuñalarte», dijo. No la acusé, pedí entender. Entonces dejó caer la máscara. Con una calma inquietante, soltó que ya no importaba. Que sin su recomendación yo no estaría donde estaba. Que ella necesitaba más, y más rápido. Entendí que había cruzado una línea. Le pedí que se fuera del piso. Discutió, pero no tenía base legal. Se marchó con lo esencial y una advertencia final, que yo nunca la apoyé lo suficiente. Esa noche no dormí. Al día siguiente escribí a Recursos Humanos ofreciendo plena colaboración. Empecé a documentarlo todo. Cronologías, mensajes, testigos, fotos que demostraban que nuestra relación existía antes de su contratación. Y encontré algo peor. En la nube compartida había capturas de documentos confidenciales de la empresa, salarios, previsiones, información sensible. Espionaje corporativo.
Entregué pruebas y esperé. 2 semanas después, me citaron. Me absolvieron. La denuncia era maliciosa. Me restituyeron el puesto. Antes de irme, entregué un sobre con la evidencia adicional. El ambiente cambió. Horas después, un correo general anunció cambios. Mi nombre volvía a su sitio. El de Nerea desaparecía. Los rumores corrieron: seguridad, ordenadores bloqueados, departamento legal. Mensajes frenéticos llegaron a mi móvil. No respondí. Sin embargo, la absolución no limpió el aire. En los pasillos noté miradas, silencios, sonrisas forzadas. Mi vicepresidente me habló claro: quizá un nuevo comienzo sería mejor. Libre de culpa, pero marcado. Empecé a buscar trabajo. Entrevistas prometedoras que morían al mencionar mi salida. El mundo es pequeño y el rumor infinito. Mis ahorros se agotaban. Pasé de un sofá a un estudio miserable. Comía ramen y dormía mal. Mientras tanto, supe que Nerea enfrentaba demandas por acceso indebido y filtración de datos. Un consuelo amargo. 2 meses después amplié el radio y acepté un puesto inferior en una gestora modesta. Menos sueldo, menos título, pero un salvavidas. Reconstruí desde abajo. La familia no lo entendió. Algunos defendieron a Nerea. Yo dejé de justificarme. Empecé terapia. Aprendí que la verdad pesa menos que las apariencias, y que documentar no te salva del daño, pero te permite seguir de pie. A veces, sobrevivir no es ganar, es no desaparecer. Y así empezó mi reconstrucción en Barcelona, con una silla decente, noches largas y la certeza de que confiar sin límites también es una decisión, y tiene consecuencias. Cuando todo se derrumba, no siempre ocurre de golpe. A veces es una erosión lenta, casi invisible, que empieza con miradas esquivas y termina con puertas que ya no se abren. Tras mi reincorporación oficial, la empresa actuó como si nada hubiera pasado, pero el ambiente decía lo contrario. En las reuniones notaba cómo las conversaciones se apagaban al entrar yo, cómo los chistes se cortaban a medias, cómo la gente evitaba sentarse a mi lado. Nadie me acusaba de nada, nadie decía nada explícito, pero el silencio era ensordecedor. Una acusación de acoso, aunque sea falsa, deja una sombra difícil de borrar. Yo lo sabía, pero vivirlo fue otra cosa. Mi equipo directo seguía tratándome con corrección, quizá por respeto, quizá por miedo. El resto mantenía una distancia educada, casi clínica. Al tercer día volví a comer solo frente al ordenador, fingiendo que estaba concentrado en correos que no importaban. Por la noche, agotado, llamé a Bruno Rivas, mi amigo de toda la vida, y le conté lo que no había dicho en la oficina. Él fue directo: Hugo, aquí no vas a volver a estar cómodo. Tenía razón. Una semana después pedí hablar con Marc Soler. No rodeé el tema. Le dije que notaba el ambiente enrarecido y que, aunque había sido absuelto, mi posición era insostenible. Marc suspiró, miró por la ventana y me dijo algo que nunca olvidaré. Oficialmente estás limpio, pero no puedo obligar a la gente a sentirse tranquila. A veces, lo mejor es empezar de nuevo. Traducido: vete antes de que esto se pudra más. Salí de su despacho con una mezcla de rabia y lucidez. Esa misma noche actualicé mi currículum. Las primeras semanas de búsqueda fueron un ejercicio de falsa esperanza. Envié candidaturas con cartas personalizadas, destacando logros, proyectos, liderazgo. Las primeras llamadas fueron prometedoras. Hasta que llegaba la pregunta: ¿por qué quieres dejar tu puesto actual? Yo respondía con el discurso ensayado sobre nuevos retos, pero siempre había una pausa, una inclinación de cabeza, una pregunta más. En la tercera entrevista, el reclutador fue directo. ¿Hay algo que debamos saber antes de seguir? Negué, con la voz tensa. No me volvieron a llamar. Empecé a sospechar que Nerea seguía influyendo. Paranoia, me decía. Pero el mundo corporativo es pequeño y las versiones viajan rápido. Mis ahorros empezaron a bajar más rápido de lo que esperaba. El alquiler subía, el subsidio no cubría todo. Dejé mi piso y terminé en un estudio miserable sobre un bar ruidoso. Dormía mal, comía peor. Mientras tanto, me llegaban noticias de ella. Un excompañero me contó que seguridad la había escoltado fuera del edificio, que su portátil estaba bloqueado, que legal estaba revisando correos. Al parecer, durante semanas se había reenviado información confidencial a su cuenta personal, clasificándola con cuidado. Incluso había borradores de correos donde ensayaba versiones de la denuncia.
No era una reacción emocional. Era un plan. La empresa inició acciones legales. Yo no hice nada. No la contacté. No respondí a mensajes que llegaban desde números desconocidos, correos nuevos, intermediarios. Hasta que llamó a mi madre. Llorando, contando una versión en la que yo había exagerado, en la que todo había sido un malentendido. Mi familia me pidió que hablara con ella, que fuera comprensivo. Me dolió más de lo que esperaba. Dejar de ser creído por los tuyos es otra forma de pérdida. Mientras tanto, la búsqueda de empleo seguía. Rechazos educados, silencios largos. Mis ahorros casi se agotaron. Acepté que tendría que bajar expectativas. Entonces llegó la entrevista número 7, en una gestora pequeña, sin glamour. El director me escuchó con atención, y al final, me pidió la verdad. Off the record. Por primera vez, no esquivé. Saqué mi carpeta. Cronologías, pruebas, capturas. No para victimizarme, sino para mostrar hechos. Cuando terminé, asintió despacio. Aquí valoramos a quien documenta todo. Me ofreció el puesto. Era un retroceso. Menos sueldo, menos título. Lo acepté sin negociar. Empezar de nuevo duele menos que quedarse atrapado. Los primeros meses fueron humildes. Me ofrecí para tareas ingratas, revisé hojas ajenas, corregí errores que nadie quería ver. Llevé café, donas, ayudé con impresoras. Poco a poco, reconstruí confianza. Pero el daño emocional seguía. Mi familia seguía distante. Algunos me veían como vengativo por no frenar las acciones legales de la empresa. Yo ya no explicaba. Empecé terapia. Entendí que no todo se repara con lógica. Que la traición deja preguntas sin respuesta. Empecé a dormir mejor, a aceptar que no todo cierre es limpio. Nerea, supe después, enfrentaba consecuencias serias. Su carrera estaba en pausa, su nombre manchado. No sentí alivio. Sentí cansancio. Porque cuando alguien intenta destruirte, y casi lo logra, lo que queda no es sed de venganza, sino una extraña tristeza por haber confiado. En Barcelona, rodeado de ruido y movimiento, aprendí que sobrevivir a una caída así no te hace más fuerte de inmediato. Te hace más consciente. Y a veces, eso es suficiente para seguir. Reconstruir una vida después de una traición así no ocurre de un día para otro, ni siquiera cuando el peligro inmediato ha pasado. Al principio, cada mañana me despertaba con la sensación de estar en un lugar prestado, como si mi propia vida se hubiera convertido en un piso de alquiler temporal. Mi nuevo trabajo era correcto, estable, pero emocionalmente distante. Nadie me preguntaba por mi pasado y yo agradecía ese silencio, aunque a veces pesaba. Dejé de quedarme hasta tarde, dejé de demostrar nada. Aprendí a cerrar el portátil a la hora exacta y a salir a la calle sin sentir culpa. Durante años había confundido compromiso con sacrificio, y ahora entendía que esa confusión también me había vuelto vulnerable. A nivel interno, el daño era más profundo de lo que aparentaba. Bastaba que alguien mencionara una investigación interna, una queja anónima o una política de conducta para que mi cuerpo reaccionara antes que mi cabeza. Palpitaciones, mandíbula tensa, respiración corta. El miedo no era racional, pero era real. Vivir con la sensación de que una mentira puede destruirte te cambia. Te vuelve más cuidadoso, menos espontáneo. Empecé terapia no porque quisiera entender a Nerea, sino porque necesitaba volver a confiar en mi propio criterio. La psicóloga fue clara desde la segunda sesión. No elegiste a una manipuladora a propósito, elegiste ignorar señales porque querías que la historia funcionara. Esa frase me acompañó durante semanas. Poco a poco, también mi relación con la familia empezó a moverse. Mi padre fue el primero en acercarse sin juzgar. Llamaba para hablar de cualquier cosa, del Barça, del tiempo, del trabajo. Nunca mencionaba a Nerea, y yo entendí ese silencio como una forma de apoyo. Mi madre tardó más. Durante meses minimizó lo ocurrido, insistiendo en que ella solo había cometido un error, que yo debía ser más comprensivo. Un día, sin embargo, me llamó llorando. Había leído parte de la demanda, había entendido que no se trataba de una discusión de pareja, sino de algo mucho más grave. No me pidió perdón de forma directa, pero dejó de defenderla. A veces, eso es lo máximo que alguien puede dar. Mientras tanto, la realidad de Nerea se desmoronaba lejos de mí. Su nombre desapareció del sector, sus contactos dejaron de responder, y su carrera quedó congelada. No sentí satisfacción.
Sentí una especie de vacío extraño, como cuando ganas una discusión que nunca quisiste tener. Entendí que el cierre no siempre viene con justicia poética, a veces viene con cansancio. Hubo un momento clave, meses después, cuando coincidimos en un supermercado. Nos vimos, nos reconocimos y durante unos segundos ninguno supo qué hacer. Hablamos lo justo. Ella parecía más pequeña, más apagada. Yo no sentí rabia ni compasión, solo distancia. Al salir, me di cuenta de que ya no necesitaba respuestas. La historia había terminado mucho antes, solo que yo no lo había sabido. Con el tiempo, empecé a reconstruir algo parecido a la calma. Cambié de piso, a uno más pequeño y luminoso, lejos del bar ruidoso. Volví a cocinar, a leer por placer, a dormir sin sobresaltos. En el trabajo, sin buscarlo, empecé a recuperar reconocimiento. No por ambición, sino por consistencia. Aprendí a decir no, a no involucrarme emocionalmente donde no corresponde. Ya no mezclo trabajo y vida personal. Ya no salvo a nadie a costa de mí. Hoy no tengo la carrera brillante que imaginé a los 30, pero tengo algo que antes no, claridad. Sé qué límites no estoy dispuesto a cruzar y qué tipo de personas no vuelvo a dejar entrar. Si hay una lección en todo esto es que la confianza sin límites no es amor, es riesgo, que documentar no te hace frío, te hace responsable, y que perderlo todo puede ser, paradójicamente, la única forma de recuperar el control de tu propia historia. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, si habrías confiado de nuevo o si habrías puesto límites antes. Dale like si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí contamos historias reales, incómodas, de esas que no siempre tienen finales perfectos, pero sí verdades que merecen ser escuchadas. Gracias por quedarte hasta el final.